Doctor, estamos haciendo un reportaje pues por este tema que ha saltado a la luz, en la cual pues hay como una aparente red de prostitución en el Congreso y que ha terminado pues con la muerte de una persona que era trabajadora del Congreso, ¿no? Entonces, un poquito su análisis en el sentido de ¿ante qué tipo de valores morales, ante qué tipo de congreso estamos cuando hay estos casos que pues vinculan de cierta manera al Parlamento con actos delincuenciales? Mira, Alejandro, la primera reflexión que yo me hago es que quienes están actuando y se encuentran comprometidos en este tipo de escenario, de panorama en el Perú, son representantes de nuestro pueblo. Es decir, si son representantes, quiere decir que nuestro pueblo queda fotografiado a través de quienes nos representan. La representación es una representación de nuestro pueblo. Entonces, hay algo de nuestro pueblo que está adecuadamente graficado en las actitudes, en las conductas que muestran nuestros representantes. Eso es lo que nos indigna y lo que no nos atrevemos a reconocer. Quisiéramos que nuestros representantes sean mejores que nosotros. La única manera en la que podríamos conseguir que nuestra representación política sea mejor que la fotografía que estamos percibiendo de nosotros mismos sería si es que quienes llegan al Parlamento previamente hayan sido eh, preparados para mejorar esas enormes brechas que existen entre lo que somos como pueblo y las necesidades que tiene nuestro sistema político para que funcione correctamente de acuerdo a ciertos valores, a ciertos principios y a ciertos patrones de funcionamiento y de comportamiento. Ese filtro son los partidos políticos. Cuando no tenemos partidos políticos, o cuando los denominados partidos u organizaciones políticas no cumplen con capacitar a quienes militan dentro de estas organizaciones de forma tal que adquieran competencias, experiencias, habilidades, destrezas de las que normalmente carece nuestro pueblo, cuando los partidos políticos no cumplen con esa tarea, lamentablemente el pueblo pasa directamente a la representación estatal y vemos lo que ahora con vergüenza tenemos que reconocer que no nos resulta de nuestro agrado. Entonces, el gran problema que yo advierto en las faltas de ética en el funcionamiento del actual Congreso es que no tenemos los filtros que hayan impedido que el pueblo quede tan bien representado en el Parlamento como lo que podríamos ser como pueblo. Ese es el principal problema de carácter ético. Los partidos no están cumpliendo ética ni políticamente con la misión que les corresponde. De ahí que tengamos actitudes, comportamientos y conductas de naturaleza delincuencial, porque no solamente se trata de la presunta red de proxenetismo o de la conversión del Parlamento en un lupanar, en un prostíbulo, en un burdel, en pocas palabras, sino que además, como todos lo sabemos, existe la muerte de esta ex trabajadora del Congreso, la señorita Andrea Vidal Gómez, que ha sido asesinada. Entonces no solamente se trataría de una relación de proxenetismo, aparentemente o presuntamente, sino que además podrían existir vínculos con un sistema de sicariato, donde se le paga a alguien para que mate a una persona que tendría información que de revelarse podría comprometer a más de una persona. Eso es lo que está pendiente de investigación y también es lo que de alguna forma está vinculado al problema de las insuficiencias éticas y políticas en nuestro sistema de representación política en el Perú. Ujú. Y doctor, ¿qué debería hacer entonces como institución el Congreso? O sea, ¿estaría garantizada una investigación pues seria desde el interior del Congreso hacia ese tipo de casos? ¿Cómo queda, digamos, la investigación interna? Los niveles de investigación son dos, efectivamente. Uno es la investigación interna, ya lo ha mencionado el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos,
que empezó militando en Avanza País, de ahí pasó a Podemos y ahora ha pasado a otra agrupación que se llama Unidad y Diálogo, me parece, en el Congreso. O sea, ha pasado, él también es un típico caso. Él es una persona que ha migrado de partido en partido de acuerdo a sus conveniencias e intereses personales, pero no obstante, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización que ha decidido hacerse cargo de la investigación para ver hasta dónde llega el Congreso. Pero como existen otros bienes públicos comprometidos más allá de las deficiencias administrativas que pudieran existir, obviamente esta es una materia que debe concernir en primer lugar a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público y luego al Poder Judicial para determinar qué tipo de vínculos existen entre un supuesto esquema de organización de proxenetas y los militantes de los diferentes partidos. En este caso, se sindica como un presunto responsable al señor Jorge Torres Arabia, que ha estado vinculado al ex congresista Luis Valdés en Alianza para el Progreso, y él niega tener ningún tipo de vínculo con cualquier compromiso de carácter delictivo. Eso es lo que tiene que investigarse, si es que existe algún tipo de nexo que lleve a pensar en una organización, en un sistema instalado para cambiar, como señala el titular en un diario del día de hoy, para cambiar sexo por votos. Exacto. Y doctor Delgado, ¿se podría hablar de alguna manera que algunos partidos políticos se instauran dentro del círculo de poder del Congreso, pues no sé, a través de la votación ciudadana, pero para fungir como organizaciones criminales al servicio de sus propios intereses? Lo que es incuestionable es que hay un vínculo directo entre los partidos y los intereses particulares de quienes los organizan o de quienes aparecen como dirigentes, como líderes o como caudillos de los diferentes grupos a los que tratan como una organización de propiedad privada para alcanzar algún tipo de beneficio. Pero de que los partidos en general tengan una vinculación con una organización criminal, eso es lo que hay que investigar, porque hasta ahora todo lo que tenemos son hipótesis, pero las hipótesis no quiere decir que se materialicen o que exista un nexo causal entre la organización y la realidad. Tiene que probarse que eso efectivamente sea así. Tenemos indicios. Los indicios son insuficientemente probatorios hasta que no podamos corroborarlos con declaraciones o con manifestaciones, con documentos que nos permitan precisar que efectivamente se trata de una organización política con intereses delictivos para alcanzar el poder, mantenerse en el poder y tratar de perpetuarse en el poder. Uno de los indicios que tenemos actualmente, no precisamente a nivel delictivo, pero sí a partir de malas prácticas políticas, es el nivel de copamiento político que tienen los miembros de la mesa directiva, como se puede constatar por el hecho de que a los más altos funcionarios, que calculo yo que deben ser entre 30 y 50 altos funcionarios del Congreso, que han sido designados independientemente de los requisitos que señala el Estatuto del Servicio Parlamentario, que actualmente está en suspenso, que han sido designados a personas de confianza por afinidad política, por afinidad familiar o por algún tipo de afinidad amical entre los miembros de la mesa directiva y las personas a las que se las ha favorecido con un cargo o con un puesto de funcionarios, para lo cual también se ha prestado el actual oficial mayor, que es quien termina firmando las resoluciones de nombramiento a pedido de los miembros de la mesa directiva. Y, doctor, una pregunta. El señor Torres ha dicho que las aparentes pues, de trabajadoras sexuales que empezaban a trabajar en el Congreso, en esa aparente red, las designaba recursos humanos. ¿Recursos humanos designa a las personas que se contratan dependiendo solo de ellos o responde también a pedidos de algunos funcionarios para que se contrate gente? Mira, Recursos Humanos es la entidad que formaliza la designación, pero el proceso de designación empieza en un nivel anterior. Cuando se quiere designar a una persona por razones de confianza, existe un pedido. Los pedidos nacen de alguna jefatura o de alguna dirección.
Entonces, si el proceso de designación de los más altos funcionarios consiste en que la mesa directiva señala quiénes son las cabezas de los departamentos, de las direcciones, de las oficinas, de las áreas, de las unidades o de los grupos funcionales, si ahí es donde empieza, entonces lo que quiere decir esto es que los miembros de la mesa directiva designan a estos jefes para que a su turno ellos se presten para contratar a personal de nivel inferior, llámense secretarias, llámense asesores, llámense técnicos, llámense auxiliares, a pedido de alguien. Entonces, no es cuestión solamente de que recursos humanos sea la entidad responsable de contratar, es responsable de contratar, pero a pedido de un jefe de departamento, de oficina, de unidad o de área, que son las personas que también han sido designadas por razones de confianza a solicitud de la mesa directiva y por decisión de oficialía mayor. Finalmente, doctor, eh, tenemos el caso de Freddy Díaz, que ha sido condenado por violación sexual. Tenemos un caso de Roselia Muruz, en el cual en una fiesta termina habiendo pues una balacera, actos pues de sicariato. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo leer estos dos episodios y ese episodio también que se suma, ¿no? O sea, Sí, como tú señalas, son una sucesión de hechos aparentemente aislados que apuntan hacia un diagnóstico. El diagnóstico es que el Congreso está pasando por una etapa de significativo deterioro funcional, organizacional, institucional, del que no puede salirse a menos que en algún momento los partidos políticos sean quienes se decidan a realizar los cambios drásticos de manera que cuando hayan elecciones, eviten que se filtren quienes son personas realmente indeseables para el ejercicio de las funciones estatales y políticas en el Perú. Y para eso los partidos políticos deben contar con niveles de liderazgo y con una visión del Perú que no se agote en el beneficio de los intereses privados o particulares de quienes conducen estas organizaciones políticas. Mientras que eso no cambie, mientras que los intereses privados no se dejen de lado para favorecer el bien común y los intereses públicos, lamentablemente el Perú está condenado a cada vez ir de peor en peor, porque actualmente estamos en el peor de los momentos conocidos hasta ahora, pero podría ser peor en el siguiente periodo si no nos aseguramos que los partidos hoy día están preparando a quienes van a ser candidatos en el próximo periodo constitucional 2026-2031. ujú. Una última pregunta, doctor, disculpe la molestia. ¿Usted cree que estos filtros, digamos, de contratación, de instalación en el Congreso, están hechos a medida para que se perpetúe este sistema perverso? El sistema, en efecto, adolece de fallas que pueden calificarse como fallas de pervertidas, porque en principio se ha eliminado el gran filtro que debió ser el estatuto del servicio parlamentario, donde se señalan cuáles son las principales características que deben tener quienes dentro de la carrera del servicio parlamentario están calificados para asumir funciones de dirección o de jefaturas. Esa ausencia de estatuto, así como de los demás instrumentos de gestión, como puede ser el organigrama, los procesos, los perfiles de puestos, etcétera, etcétera, mientras que eso esté ausente dentro de la organización de la institución parlamentaria, probablemente estos niveles laxos en los que nos encontramos debido a la insuficiencia de estas pautas para la selección de quienes ocupan cargos de funcionarios en los departamentos, en las oficinas, en las unidades, en las áreas, en los grupos funcionales y también en las direcciones generales y en oficialía mayor, mientras que carezcamos y permanezca esta carencia, lamentablemente la válvula está abierta para que siga perpetuándose y reproduciéndose estos niveles de desencanto en los que nos encontramos. Bien, doctor, le agradezco bastante su análisis bastante pues, contundente al respecto.